iniciamos la semana también con Santiago Gómez. Santiago, buenas tardes. ¿Y ahora qué? Hola Fátima, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para todos los que se conectan a esta hora de la tarde en sus hogares para enterarse un poco de cómo está el panorama político. Fátima, lo que ayer tuvimos fue también, más allá de la denuncia de Punto Final, del equipo de la Unidad de Investigación, un despido rápido del ministro de Salud. Inusual, por cierto. Inusual. Una forma de reaccionar del gobierno de Pedro Castillo que no habíamos visto hasta el momento. Reacción rápida, decidieron separar al funcionario cuestionado. Es el presidente Castillo, me parece, la persona que se está dando cuenta que mantener a un político cuestionado en el gabinete desgasta y afecta a la imagen del gobierno. Por eso hemos tenido anoche una decisión como la del presidente. A los pocos minutos de emitido el reportaje, Pedro Castillo confirmaba que ponía fin a los 5 meses y 24 días que estuvo el ministro Jorge López Peña en la gestión del Ministerio de Salud. Pero a esta hora de la tarde, Fátima, ya suenan algunos nombres para reemplazar al titular de Salud. Habría que explicar también, Fátima, que el Ministerio de Salud es un ministerio que ha sido, de alguna manera, donde todas las designaciones importantes en cargos de directores han quedado en manos del partido político Perú Libre. Desde la gestión de Hernán Condori, terminando la gestión del médico piurano Hernando Ceballos, empezamos a ver colocaciones importantes del partido de Lápiz en el Ministerio de Salud. El propio Jorge López Peña se encargaba, el ministro despedido, se encargaba de un viceministerio cuando Hernán Condori era ministro. Sí. Esta situación también se repite ahora. Tenemos viceministros que han sido militantes de Perú Libre, que han postulado a cargos de Perú Libre y inicialmente vamos a ver entre esos nombres se mueven los que podrían ser el reemplazo o quien podría ser el reemplazo de Jorge López Peña. Es decir, Perú Libre continuaría en el Ministerio de Salud, a pesar de las circunstancias y las dos designaciones que finalmente se cayeron por situaciones que vinculan con hechos por lo menos cuestionables a los ministros que han pasado. Sin duda alguna, lo más posible es que Perú Libre mantenga, digamos, esta cuota de poder en el Ministerio de Salud, porque además han pasado varios meses y es muy organizada la forma en que Perú Libre ha designado, o por lo menos ha tenido el partido, las designaciones en puestos claves. La mayoría de direcciones del Ministerio de Salud son ocupadas por cargos, por militantes de Perú Libre. Te decía, los 2 viceministerios hoy por hoy están ocupados por personas cercanas a Vladimir Cerrón. Por eso también ayer tuvimos la reacción que tuvimos en la dirigencia del partido de Lápiz. Vamos a ver este tuit que puso Vladimir Cerrón antes de contarte un poco cómo se gestionó desde Palacio de Gobierno la salida de Jorge López Peña. Bueno, ahí lo que tenemos es el Twitter mediante el cual el presidente confirmaba la salida de Jorge López Peña, ¿no? Por un medio de comunicación que involucraría al actual ministro de Salud, y en aras de demostrar absoluta transparencia en mi gobierno he decidido dar por concluidas sus funciones. Esto, te decía, ocurrió pasadas las 10:30 de la noche. Está en vivo Cristian, lo pasaron a leer también. Exactamente, digamos, una salida rápida del presidente Castillo. A medida que termina Punto Final, ¿no? Sí, ha sido una cuestión de minutos. Pero lo que te decía, finalmente Vladimir Cerrón termina acusando estos reflejos rápidos del presidente y le recrimina al jefe de Estado. Le dice, hubieran actuado de la misma manera con otros ministros como Juan Silva, como Gainer Alvarado. Esto, te decía, Vladimir Cerrón acusando por lo menos este golpe que ha sido perder un ministerio importante. A esta hora se está definiendo quién podría asumir ese encargo. El tiempo pasa y juega en contra de Perú Libre, pero te digo, 2 viceministerios. Este es el tuit de Vladimir Cerrón, donde señalaba hoy muy temprano en la mañana, el ministro de Salud Jorge López fue cesado del cargo pese a declarar origen lícito del dinero. Le cree al ministro Vladimir Cerrón, estamos de acuerdo con la medida para investigarlo mientras exista la duda razonable. Saludo hiperreflexia del presidente, que debió aplicarla con Pacheco, Silva, Chávez o Alvarado. Hiperreflexia, un término médico que hace alusión a la rápida reacción de los nervios ante un estímulo. Bueno, Vladimir Cerrón, en lenguaje médico, dice, el gobierno ha reaccionado con rapidez y es, me parece también,
lo que hemos visto, ¿no? Ahora, desde el gobierno, el ministro vocero Alejandro Salas hoy día dice, en un año de gestión el presidente ya sabe... Ya aprendió. Ya aprendió. Vamos a escuchar esta declaración del ministro Salas. Bueno, es una decisión que ha adoptado el presidente que por supuesto nosotros como ministros la respaldamos. El presidente ha entendido con esta determinación de que cualquier situación vinculada a un ministro que pueda involucrar, y lo digo pueda incondicional, erario público o algo, digamos, que traiga en riesgo el campo de la administración pública, es mejor que el ministro o cualquiera que sea ministro de Estado responda como ciudadano y ya no como ministro. Es un campo de experiencia que el presidente de la República, a un año de gobierno, digamos, y lo que se deja notar es que tiene la bien y ha entendido que es mejor que cualquier tipo de cuestionamiento vinculados a recursos, vinculados al campo administrativo, a la gestión pública, sea respondido por un ministro ya como ciudadano y no como ministro. ¿Qué te pareció esa respuesta? Es un campo de experiencia del presidente, señala el ministro vocero, para explicar la rápida salida de Jorge López Peña del MINSA. No es la primera presidencia de la República, o sea, no es la primera ocasión que alguien es presidente, y lo que incluso se le cuestionaba en anteriores oportunidades al presidente Pedro Castillo es que por menos en otras gestiones a otros funcionarios se les retiraba del cargo ante la siquiera mínima sospecha, pero sin embargo se dejaba a las personas que ha mencionado Vladimir Cerrón. Lo que además también llama la atención, Santiago, no sé cómo se puede ver desde afuera cuando llegue también esta misión de la OEA, el líder del partido le enrostra al presidente que a otros sospechosos sí los tuvo allí mismo, todavía al lado de su gestión, dentro de su gestión, personas que ahora se encuentran, algunas de ellas, prófugos de la justicia. También es un poco decir, en este ministerio pesamos como fuerza política y eso es una realidad indiscutible. Perú Libre ha sabido ocupar, te decía, las principales direcciones, los principales mandos medios, pero también los puestos de alto poder en el Ministerio de Salud. No en vano, uno de los voceados para asumir la cartera de salud es el viceministro de Salud Pública, el señor Joel Candia Briceño, médico que trabajó en las gestiones regionales en Junín, un médico que fue director de la red de salud en Satipo y que actualmente, te digo, se desempeña como vice de Salud Pública. Esta persona a quien tenemos en imágenes es alguien que llegó también con Hernán Condori, con la gestión Condori, al Ministerio de Salud y es una de las personas que podría asumir el encargo de ministro de Salud. Ante la pregunta, ¿en manos de quién está quedando la salud pública del país? ¿En manos de quién está quedando este ministerio? Te estoy contando los rostros que en este momento tienen más poder en el Ministerio de Salud. Uno de ellos, el doctor Candia Briceño. Otra persona que tiene mucho peso y mucho poder en el Ministerio de Salud es el señor jefe del gabinete de asesores, Juan Carlos Delgado, también médico de profesión. Llega a la gestión de la mano de Hernán Condori y allí lo tenemos en imágenes. Actualmente lidera el equipo de asesores del ministro, fue viceministro, salió del viceministerio y ahora se mantiene en este importante puesto. Estas dos personas en este momento ostentan un poco el poder político en el Ministerio de Salud. Veremos finalmente quién es designado en reemplazo de Jorge López Peña, que tendrá que explicar, Fátima, esta relación. Me parece que parte del reportaje de Christopher Acosta apuntaba a la sospechosa relación entre un ministro y un médico dedicado a la actividad privada. Podemos llamarle el rey de los tomógrafos, el rey de los resonadores magnéticos, al doctor Luis Quito, ¿no? Estas dos personas finalmente son personas vinculadas también al exministro o al ministro Hernán Condori, cercanas, muy cercanas a Perú Libre sin duda, pero cercanas también a las personas mismas que ocuparon el ministerio. Sí, exactamente. Estamos hablando de personas de absoluta confianza de la dirigencia de Perú Libre. El señor Juan Carlos Delgado, por lo menos es alguien cercano a Vladimir Cerrón. El señor Joel Candia Briceño, que es viceministro, te decía, entró en la gestión de Hernán Condori. Y hay otro viceministro, el señor Dionisio Ignacio Poma Poma, que también fue militante de Perú Libre. Así que, por de alguna manera, la red laboral que se ha atendido en Perú Libre en el Ministerio de Salud hace como muy poco posible, digamos, que le quiten protagonismo a ese partido en la designación del próximo ministro. Vamos a ver esta situación
Finalmente te decía la historia de Jorge López Peña y este pago, este pitufeo y su relación con uno de los médicos que más éxito tiene en el ámbito privado, ofreciendo servicios de tomografía y resonancia magnética, es el señor Luis Quito. Esa relación el ministro tendrá que explicarla a las autoridades, Fátima. De hecho, ayer se le preguntó, Mónica y Christopher le consultaban, ¿no? En principio la pertinencia, ¿quién le da a sus trabajadores, a su personal en una institución pública $100.000 acaso para que los deposite? Luego él dice que no sabe qué pasó, de repente se lo distribuyeron entre otros para depositar precisamente a su ex conviviente. Un hecho bastante extraño y además por donde se le vea cuestionable, porque no estamos hablando de actividad privada, actividad pública, dinero nuevamente en efectivo que llevas a tu oficina para que tu personal o el personal del Estado que trabaja contigo comience a distribuirlo, a depositarlo todos de una forma muy sospechosa, Santiago. Exactamente, hay ahí un tema, digamos, de querer evitar pasar por lo menos por una situación de depósitos bancarios grandes y convertirlos en depósitos bancarios pequeños. La fecha, digamos, que recibido el dinero se haga el pago, todo esto será parte de la investigación. Pero te decía también, no hay que perder de rastro esta industria de tomógrafos y resonadores magnéticos ubicados precisamente, convenientemente, en los exteriores de hospitales nacionales que, insisto, convenientemente tienen estos equipos malogrados, estos equipos sin operar. Esa es una realidad de la que en su momento dio cuenta la dirigencia política de Perú Libre, cuestionando el propio Vladimir Cerrón la existencia de clínicas que alquilan estos servicios cuando los tomógrafos y los resonadores magnéticos en muchos hospitales nacionales no funcionan. Bueno, de esa industria privada, legítima si quieres, tiene el señor Luis Quito. En esa industria ha hecho su carrera. Bueno, habrá que ver cuál era la relación de este empresario de la salud con el ministro ya saliente Jorge López Peña, pero dentro de lo político hay que resaltar la rapidez con la que el gobierno ha querido desprenderse de este funcionario cuestionado, Fátima. Sí, sin duda, se resalta la rapidez en un contexto además muy diferente. Ya el presidente tiene varias investigaciones abiertas. Yo me quedo además con la impresión esta del líder del partido de gobierno, digan que sí, digan que solo lo acompañan, que lo apoyan, etcétera, pero el partido de gobierno finalmente dándole o haciéndole recordar algunos de los cuestionamientos, algunas de las personas cuestionadas y que ahora mismo, y que fueron designadas por el presidente, y que ahora mismo no responden a la justicia y algunos están en calidad de colaboradores eficaces. Sí, y te decía, es muy posible que el ministerio quede en manos de Perú Libre porque forma parte del acuerdo político, forma parte también de lo que rápidamente ocupó como cuota de poder el partido del lápiz que llevó a Pedro Castillo al gobierno peruano. Y mientras tanto, la pregunta es, ¿quién ve realmente por la salud, ¿no? De que no haya más equipos malogrados a nivel nacional que terminan costándole mucho a los ciudadanos que necesitan asistirse. ¿Cuánto más tener que ir a gastar algún dinero para poder ver algún examen en un consultorio privado? Sí, hay todo un tema, por supuesto, de agenda del sector salud. Por lo menos podemos mencionar dos grandes proyectos como pendientes: el Hospital de San Juan del Lurigancho y el Hospital de Coyique. Son dos proyectos bandera del Ministerio de Salud y claramente el cambio de líder, el cambio de ministro no ayuda en la rapidez de que puedan ejecutarse estas importantes obras.